Hola, ¿cómo están? Hoy fue un día extraordinario de trabajo con los estudiantes de Matemáticas 1 del programa de Administración de Empresas de nuestra Universidad de Antioquia, Campus Caucasia, porque, bueno, pues trabajamos el tema de funciones y a partir de eso tenemos como algunos hallazgos pedagógicos que me parecen muy buenos de resaltar. Entonces les voy a mostrar la unidad que estamos constituyendo desde esta postura pedagógica de confiar e inspirar con el ánimo de liderar a los estudiantes de una manera de servicio docente para el aprendizaje de la matemática. Entonces, tenemos también un instrumento de diagnóstico que vamos a completar gracias a Microsoft Form. Entonces estamos pasando este instrumento para ver el antes de la intervención sobre desarrollo del pensamiento computacional para aprender matemáticas para ciencias económicas, y tenemos entonces 25 preguntas, 5 problemas en los que se les pregunta a los estudiantes sobre la capacidad de resolver problemas de optimización de costos, maximización de ingresos, minimización de costos de transporte, optimización de espacio publicitario y optimización de la cadena de suministros, como aplicaciones de la derivada para resolver estos problemas. Aquí, bueno, este instrumento lo vamos mejorando cada vez en su edición en LaTeX. Entonces aquí delimitamos entre símbolo de dólar. ChatGPT nos entrega es delimitado entre backslash paréntesis, pero Visual Studio no es como coherente con esta forma de delimitar las expresiones matemáticas. Entonces aquí estamos delimitando entre símbolo de dólar, entonces aquí entre símbolo de dólar y aquí símbolo de dólar. Para estas expresiones matemáticas delimitamos los exponentes entre llaves, y aquí ya quitamos esta delimitación de backslash paréntesis. Entonces en este proyecto tenemos esta evaluación para los estudiantes que haremos ya la próxima semana, y también 20 preguntas de selección múltiple alrededor de si ya manejar estos conceptos como qué es la asíntota en el contexto de las funciones, si una línea horizontal o vertical que la función se aproxima pero nunca toca, o un punto donde la función cambia de concavidad, o un punto donde la función es discontinua, o un punto donde la función alcanza su máximo o su mínimo. Entonces, como que el estudiante establezca si tiene esos conceptos alrededor de, por ejemplo, alrededor de la Matemáticas 1, que es un curso de precálculo y cálculo para administración de empresas, y en donde el concepto de asíntota es también muy importante. Entonces se evalúa en este cuestionario, así como el concepto de función, y dice que representa la notación f' de x en el cálculo, y que si significa una segunda derivada de una función f de x, que delimitamos entre signo de dólar, o es la función inversa de la función f de x, o la derivada de la función f de x, para ver si recordamos o el estudiante tiene claro que la notación de apóstrofe f' de x es precisamente para la derivada de la función, f, o el máximo de la función f de x, hombre, que ese no. Entonces, poder ver que si esos conceptos de cálculo son claros para el estudiante en el antes de la intervención, y luego ver si en el después pues los alcanza. Bueno, entonces esa es una de las preguntas que tenemos en el diagnóstico para esta intervención. Y también entonces aquí actualizaremos este instrumento de diagnóstico. Entonces ya segunda parte del instrumento de diagnóstico de presaberes, de diagnóstico de si los conceptos del cálculo
ya han sido adquiridos, para luego ver al terminar la propuesta si de no haber sido adquiridos pues ya los hayan adquirido con la propuesta de utilizar cuadernos Jupyter, enseñar el lenguaje LaTeX, y el lenguaje LaTeX y el lenguaje Python, y para poder adquirir estos conceptos. Entonces como que se vuelva un facilitador del desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes a través del desarrollo del pensamiento computacional. Entonces ahora ya vamos para el repositorio en cálculo, en el que se diseña para los programas de licenciatura, licenciatura, ingeniería agropecuaria y administración de empresas, un diseño basado en esta propuesta de desarrollo del pensamiento computacional para el desarrollo del pensamiento variacional. Y entonces aquí en el tema de funciones debemos de poner también el tema de funciones exponenciales. Entonces debe de haber una carpeta dentro de funciones exponenciales, una carpeta de aplicación de esas funciones exponenciales. Entonces vamos a crear una, y aplicaciones a las ciencias económicas. Entonces aquí vamos a poner docencia, cálculo, vamos a clases, a las clases para ingeniería, licenciatura y administración de empresas, el tema de funciones, específicamente al de funciones exponenciales, y en ella una carpeta para aplicaciones de las funciones esta sería una 2, aplicaciones de las funciones exponenciales a las ciencias económicas, Así sirve para contaduría, administración de empresas y economía en nuestra Universidad de Antioquia. Y tomamos del diseño general de clases, que lo tenemos en la investigación en didáctica, que hacemos en didáctica de la ciencia de datos y en didáctica de la matemática universitaria. Tomamos el diseño que tenemos y lo llevamos aquí entonces a cálculo y lo ponemos específicamente en las clases sobre funciones, en particular las funciones exponenciales, en particular las aplicaciones a las funciones exponenciales. Entonces aquí le ponemos que este cuaderno va a ser el de aplicaciones a de las funciones exponenciales a las ciencias económicas. Aplicaciones de las funciones exponenciales para ciencias económicas. Entonces aquí tenemos este primero y aquí la evaluación de él. Entonces aquí carambos, se va a hacer el cuaderno de evaluación sobre eso, sobre funciones exponenciales para ciencias económicas, aplicaciones de las funciones exponenciales a aplicaciones de las funciones exponenciales para ciencias económicas. El estudiante entonces conozca la estructura en la que se está trabajando para dejarle todo en el aprendizaje del cálculo, que pretende que él desarrolle su pensamiento variacional, es decir, el pensamiento que le permite mostrar cómo una variable está relacionada con otra, cómo cambia con respecto al cambio de otra. Es como describir el cambio. Entonces en este reconocimiento, bueno, pues quiero la foto de los estudiantes que tengo ahora. Entonces ahora voy a poner por ahora a los que tengo. Bueno, creo que de matemáticas no tengo, entonces tengo que tener la foto de los de matemáticas 1 de administración de empresas. Entonces voy a ir a repositorios. Entonces debo de tener aquí en matemáticas 1, grupo experimental y grupo de control, que debería haber una carpeta de imágenes de los estudiantes. Entonces acá aquí vamos a poner que en clases, aquí docencia, el grupo de matemáticas 1 debe tener una carpeta como todas de images.
images, y dentro de ella las imágenes de los estudiantes. Entonces, imágenes de los estudiantes. Entonces, images of student. Y bueno, aquí sería of, cambiar nombre de los estudiantes. Y bueno, pues seguiría dentro de las imágenes, pues las imágenes que tengan que ver con el concepto de derivada. Entonces, images con respecto a derivative o derivada, así las imágenes con respecto a límites y demás. Bueno, entonces que tenga eso. Y ahora para las imágenes que voy a poner entonces en esta vez es, entonces me voy para cálculo y tomo imágenes de los estudiantes que tengo hasta ahora, que son de los programas también para los que se diseña esta unidad, que es de agropecuaria y de licenciatura. Entonces vamos aquí a marco guión canas a la cuenta para luego ir a cálculo imágenes. Entonces aquí me voy al repositorio de cálculo, a imágenes. Entonces cada repositorio asociado a cada curso tiene una carpeta de imágenes. Aquí ponemos students images y tomamos una, por ejemplo, este que dice alegría femenina, y aquí entonces viene la alegría de todos, bueno, de los de ingeniería, bueno, de las niñas. Entonces aquí copiar enlace de la imagen y tomamos esta imagen para el reconocimiento a esos estudiantes para los que construimos esta didáctica del cálculo. Bueno, entonces aquí y también para llamar a clase, este es el curso de matemáticas 1, entonces lo tenemos con un nombre que hemos puesto como sencillito, que es para hacerlo lo más corto posible, y es MAT 1 para administración de empresas, y llamar a los estudiantes de manera aleatoria para la participación. Y aquí el modelo de aula invertida con la imagen en la que consiste, en el que las clases son para aplicaciones y tiene videos de apoyo para presentar las instrucciones. Aquí ya el fomento a la lectura literaria que estamos fomentando ya es que el estudiante pues vaya por hipervínculos, en este caso a confiar e inspirar. Entonces vamos a ir acá a confiar e inspirar para recomendar la lectura a los estudiantes. Entonces aquí en repositorios me voy a confiar e inspirar y en este caso en el que estamos dando que debemos de cambiar el liderazgo también para los docentes, para nosotros, para mí, que debo crecer mucho en la capacidad de liderar y servir a mis estudiantes. Entonces aquí nos habla que la primera parte del libro es el futuro del liderazgo. Entonces recomendar el mundo ha cambiado y nuestro estilo de liderazgo no. Y aquí entonces nos tiene ese cuaderno en el que pone la lectura a la que queremos recomendar hoy. Nos habla de que ha llegado la hora de una nueva forma de liderar. Entonces aquí ponemos este vínculo para la clase y entonces aquí una nueva forma de liderar. Entonces así le ponemos paréntesis para la URL y miren que ya les queda entonces el vínculo para que las personas puedan acceder a esa lectura recomendada. Entonces ya no quede aquí en el cuaderno la lectura como tal recomendada, sino solamente el hipervínculo. Ya nos quedan unos cuadernos más sintetizados y a manera de hipertexto. Entonces aquí ya en el título de la clase, pues claro, es funciones exponenciales para ciencias económicas y entonces el objetivo es como aplicar el concepto de función exponencial
a ciencias económicas. Entonces, aplicar el concepto de función exponencial a las ciencias económicas. Es decir, que uno vea económicas, es decir, que ese concepto de una función positiva de rápido crecimiento, cuya derivada es ella misma, que intersecta el eje y en 1, que es estrictamente creciente, se muestre cómo esa nos sirve para modelar o representar situaciones en el ámbito económico. Entonces aquí vamos a la secuencia introductoria a clase. También ya vamos a ponerle componente histórico epistemológico a esas funciones exponenciales. Aquí le ponemos el libro y aquí vemos que hoy bueno, empezamos con un ejemplo ilustrativo de una función exponencial aplicada a ciencias económicas. Esta es una función que el libro de Lina Grajales denota con K y que es igual a 1000 por left, ella lo pone con corchetes, y right. Entonces así le ponemos los corchetes y aquí en los corchetes le elevamos a la t. Entonces es una potencia y la potencia de una suma de un número mayor a 1, porque es 1 más frac 5 sobre 100 para una función que está describiendo el valor de una inversión en función del tiempo. Una inversión que inicialmente era de $1000. Entonces aquí ese ejemplo ilustrativo muestra esta función exponencial o este múltiplo de una función exponencial, porque aquí es función exponencial porque tenemos una potencia de base constante y el exponente variable. Cuando tenemos el exponente variable y una base positiva fija o constante, tenemos entonces una función exponencial, y 1000 veces ella pues simplemente sería un múltiplo de una función exponencial que se utiliza en interés compuesto en economía. Entonces ponerle todo eso al estudiante. Aquí vamos al de matemáticas para las ciencias económicas de Lina Grajales, aquí y entonces nos vamos a, creo que era la página 189, vamos a ver si sí, esta, que es sobre 189, que es el tema sobre funciones, que es acá nos tiene esta. Entonces aquí nos da el enunciado, aquí control C, para contextualizar el problema, y ya nosotros en esta propuesta lo tratamos de adaptar más para que darle sentido a esta aplicación al estudiante, de tal manera que él vea las aplicaciones como algo muy cercano a su actividad profesional en la formación, en este caso en administración de empresas. Entonces aquí tenemos la aplicación. Miren que la profesora Lina nos dice: si una cantidad de dinero A igual a 1000 se deposita al 5% de interés anual durante T años, entonces la cantidad después de T años completos será K igual a 1000 veces esta función exponencial. Así, para cada valor de T hay un valor de K, por lo que se dice que K es una función de T y se escribe K es f de T. Entonces él nos muestra esa dependencia, ese es un ejemplo, y nosotros en clase entonces les enseñamos hoy cómo hacer esta edición científica en líneas Markdown en los cuadernos Jupyter. Entonces, para decir si una cantidad de dinero A, entonces aquí delimita entre signo de dólar para las expresiones matemáticas, en este caso A igual a 1000, el valor de una inversión. Entonces ponemos A y delimitamos entre signo de dólar. Entonces esta es una ecuación matemática en la línea de texto. La línea de texto, el que habla de que si una cantidad de dinero A igual a 1000 se deposita al 5%, aquí ponemos también esas partes matemáticas entre símbolo de dólar, y el por ciento lo ponemos backslash porcentaje, porque nos da una forma o
una forma muy bonita para la edición. St también. Entonces, aquí nos dice que entonces la cantidad después de t años completos será, entonces aquí la cantidad, entonces aquí la cantidad después de los t años completos, aquí t, ponemos t, los repito todas las t porque cuando se pega una función, perdón, un texto que tiene expresiones matemáticas de un PDF, la pega mal. Entonces de ahí que para que quede bien editada la ecuación matemática es muy bueno aprender LaTeX, esto que estamos mostrando acá. Y el LaTeX es delimitar las expresiones matemáticas entre símbolo de dólar y aquí escribir entonces 1000 por, entonces 1000 por quién, entonces backslash left corchetes 1 más, y aquí frac, entonces aquí más backslash frac numerador, denominador, llaves para el numerador, llaves para el denominador, en este caso el denominador es 100, borramos todo lo otro y ya escribimos right corchetes para corchete a la derecha, el acento circunflejo para los exponentes, delimitador para los exponentes y la t, y así nos queda que k es 1000 veces esa función exponencial. Entonces aquí le ponemos k con minúscula y aquí seguimos con t. Entonces así mostramos cómo mejoramos la edición para la comunicación científica hoy, y ya luego vamos a mostrar las ventajas de también evaluar la función definiendo esta función como una función de Python. Muchas gracias.